La Biblia está llena de relatos que van más allá de simples historias antiguas. Cada palabra, cada enseñanza, es un reflejo de la justicia divina, la gracia del arrepentimiento y la santidad de Dios. A través de sus páginas, se nos advierte sobre los peligros de la corrupción moral y espiritual y se nos muestra el camino hacia la redención. Hoy exploraremos 7 relatos impactantes sobre pecados sexuales que trajeron consecuencias devastadoras. Estas no son solo narraciones de tragedia, sino advertencias eternas que nos enseñan sobre el juicio de Dios, al mismo tiempo, sobre su infinita misericordia para aquellos que buscan la restauración. Cada uno de estos relatos demuestra que la transgresión no solo afecta a quienes la cometen, sino que sus efectos pueden extenderse a familias, comunidades e incluso naciones enteras. Pero lo más importante es que en cada historia encontramos una oportunidad de redención, porque Dios no solo es justo, sino que también es compasivo y perdonador. Sodoma y Gomorra no son solo nombres de ciudades antiguas, son símbolos eternos de corrupción moral y rebelión contra Dios. Su destrucción es uno de los actos más drásticos de juicio divino en la historia bíblica, pero también es una advertencia de lo que sucede cuando una sociedad entera se sumerge en el pecado sin arrepentimiento. La Biblia describe cómo el clamor contra estas ciudades llegó hasta el cielo debido a su extrema perversidad. No se trataba solo de inmoralidad, sino de una cultura entera que había normalizado el pecado y despreciaba la santidad. Cuando Dios reveló a Abraham su plan de destrucción, el patriarca intercedió, rogando por misericordia. Su conversación con Dios es uno de los momentos más impactantes de intercesión en la Biblia, mostrando que la justicia divina siempre va acompañada de su compasión. Abraham preguntó si Dios destruiría la ciudad si hubiera 50 justos en ella. Dios respondió que no lo haría. Entonces Abraham bajó el número a 45, luego 40, 30, 20 y finalmente 10. Pero ni siquiera 10 personas justas se encontraron en Sodoma. La corrupción era absoluta. Cuando 2 ángeles llegaron a Sodoma, se encontraron con una ciudad sumida en la violencia y la depravación. Lot, el único hombre justo allí, los acogió en su casa, pero los hombres de la ciudad rodearon su hogar exigiendo que les entregara a los visitantes para abusar de ellos. Este episodio muestra hasta qué punto Sodoma había caído en la maldad. Los ángeles advirtieron a Lot y su familia que huyeran antes del amanecer, pues el juicio de Dios era inminente. La orden fue clara: no mires atrás. Sin embargo, la esposa de Lot no pudo desprenderse emocionalmente de Sodoma. Al mirar atrás, quedó convertida en una estatua de sal. Al amanecer, fuego y azufre descendieron del cielo, consumiendo por completo Sodoma y Gomorra. La escena es impactante: una ciudad próspera desaparecida en cuestión de instantes, no por casualidad, sino por un juicio divino sobre una sociedad que había rechazado a Dios. Jesús, siglos después, usó el ejemplo de Sodoma para advertir a las generaciones futuras: acordaos de la mujer de Lot, Lucas 5 y 32. Estas palabras resuenan hoy como un recordatorio de que cuando Dios nos llama al arrepentimiento, no podemos aferrarnos al pecado ni mirar atrás. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas huyeron a las montañas, dejando atrás todo lo que conocían. La devastación y el miedo los consumieron, y en su desesperación, las hijas de Lot tomaron una decisión que tendría consecuencias que durarían generaciones. Crecieron en Sodoma, una sociedad corrupta donde la inmoralidad era normal. Su mentalidad estaba moldeada por el ambiente en el que habían vivido, y aunque escaparon físicamente de Sodoma, la influencia de la ciudad aún residía en sus corazones. Convencidas de que no quedaban hombres con quienes casarse y preservar su linaje, idearon un plan para embriagar a su padre y acostarse con él. En 2 noches consecutivas, lograron su propósito, y ambas quedaron embarazadas. De estos actos nacieron 2 naciones, los moabitas y los amonitas, quienes más tarde serían enemigos de Israel. Este episodio es un recordatorio de cómo las influencias del entorno pueden moldear el pensamiento y llevar a decisiones desastrosas. La cultura en la que vivimos afecta nuestra forma de ver el mundo, y si nos rodeamos de inmoralidad, corremos el riesgo de normalizar el pecado. Sin embargo, incluso en esta historia de pecado y desesperación, vemos la misericordia de Dios. Siglos después, una moabita llamada Ruth renunciaría a los dioses de su pueblo y abrazaría la fe en el Dios de Israel. Su fidelidad la llevó a convertirse en la bisabuela del rey David y antepasada de Jesús. Esto nos demuestra que, aunque una historia comience en pecado, Dios siempre tiene el poder de redimirla. En el libro de Jueces encontramos un relato que muestra lo que sucede cuando una nación se aleja de Dios y permite que el pecado reine sin control. La historia de la concubina en Gibeá es uno de los episodios más oscuros de la Biblia, revelando cómo la inmoralidad puede conducir a la violencia y a la destrucción de una sociedad entera. En aquella época, Israel vivía en un tiempo de caos y anarquía. La frase «cada uno hacía lo que bien le parecía», Jueces 9 y 25, resume el estado de la nación. En este contexto, un levita y su concubina viajaban por la región y,
Al caer la noche, decidieron quedarse en la ciudad de Gibea, perteneciente a la tribu de Benjamín. Fueron recibidos en la casa de un anciano que les ofreció hospitalidad, pero esa noche, la ciudad mostró su verdadero rostro. Un grupo de hombres perversos rodeó la casa, exigiendo que el levita saliera para abusar de él. La situación recuerda lo sucedido en Sodoma, pero aquí el horror tomó otra forma. En un acto de cobardía, el levita entregó a su concubina a la multitud para protegerse a sí mismo. La mujer fue brutalmente abusada durante toda la noche y, al amanecer, cayó muerta en la puerta de la casa. En un acto impactante, el levita tomó su cuerpo, lo desmembró en 12 partes y lo envió a todas las tribus de Israel como un grito de justicia. La nación quedó horrorizada, y este evento llevó a una guerra civil entre Israel y la tribu de Benjamín. La batalla fue devastadora, y al final, la tribu de Benjamín estuvo al borde de la extinción. Este relato es un recordatorio de que la tolerancia al pecado tiene un precio alto. Cuando una sociedad permite que la corrupción moral crezca sin control, inevitablemente cae en el caos y la destrucción. Pero también nos enseña que Dios siempre llama a su pueblo al arrepentimiento y a restaurar la santidad en sus vidas. Mientras Israel intentaba sanar las heridas de la brutalidad en Gibea, la corrupción no se limitaba solo al pueblo. Había alcanzado a los sacerdotes, los encargados de guiar espiritualmente a la nación. La historia de Hofni y Faíns, hijos del sumo sacerdote Elí, es un testimonio del peligro que representa un liderazgo sin temor de Dios y sumido en la inmoralidad. Hofni y Faíns eran sacerdotes en el tabernáculo de Silo, donde reposaba el arca del pacto. Su posición era de honor y responsabilidad, pero en lugar de servir a Dios con temor y reverencia, se aprovecharon de su cargo para cometer pecados atroces. Las Escrituras los describen como hijos de Belial, hombres que no conocían a Dios, 1 Samuel 2 y 12. Robaban la mejor parte de los sacrificios, despreciaban las ofrendas al Señor y, lo más indignante, se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo, 1 Samuel 2 y 22. Convirtieron la casa de Dios en un lugar de corrupción, y su impiedad hizo que el pueblo comenzara a despreciar el culto al Señor. El sumo sacerdote Elí, su padre, los reprendió con palabras suaves, pero no tomó acciones firmes contra ellos. Por esta razón, Dios envió un profeta anónimo para anunciar el juicio sobre su casa. Hofni y Faíns morirían en el mismo día, y la línea sacerdotal de Elí sería eliminada. 1 Samuel 2, 34-35. Este juicio se cumplió cuando Israel fue a la guerra contra los filisteos. Creyendo que el arca del pacto les daría la victoria automática, Hofni y Faíns la llevaron al campo de batalla como si fuera un simple amuleto. Pero Dios no puede ser manipulado. Israel fue derrotado, el arca fue capturada, y los dos sacerdotes murieron ese mismo día. 1 Samuel 4, 10-11. Al recibir la noticia, Elí cayó de espaldas, se rompió el cuello y murió. Su nuera, esposa de Faíns, dio a luz en ese momento y llamó a su hijo Icabod, que significa la gloria se ha ido de Israel. 1 Samuel 4 y 21. Este episodio nos enseña que cuando la corrupción llega al liderazgo espiritual, todo el pueblo sufre las consecuencias. Pero también nos muestra que Dios siempre levanta nuevos líderes justos. Después de la caída de Elí y sus hijos, Dios llamó a Samuel, quien restauró la santidad en Israel. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también cayó en la trampa de la lujuria y el engaño. Su historia con Betsabé es una de las más impactantes de la Biblia, pues nos muestra cómo una sola decisión equivocada puede desencadenar una cadena de tragedias. Todo comenzó cuando David decidió quedarse en Jerusalén mientras su ejército iba a la guerra. 2 Samuel 11, 1. Esta omisión de su deber lo puso en una posición vulnerable ante la tentación. Una tarde, desde el techo de su palacio, vio a Betsabé bañándose. En lugar de apartar la vista, cedió al deseo, la mandó llamar y se acostó con ella. 2 Samuel 11, 2-4. Días después, Betsabé le envió un mensaje: estaba embarazada. Para encubrir su pecado, David intentó que su esposo, Urías, un soldado fiel, regresara a casa y durmiera con su esposa. Pero Urías, con más honor que el rey en ese momento, se negó a disfrutar de comodidades mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. 2 Samuel 11, 8-11. Al ver frustrado su plan, David ordenó que Urías fuera puesto en la línea de batalla más peligrosa y abandonado allí. Urías murió, y David tomó a Betsabé por esposa, pensando que su pecado había quedado oculto. 2 Samuel 11, 14-17. Pero Dios lo había visto todo. Envió al profeta Natán para confrontarlo con una historia que expuso su pecado. Cuando David reconoció su culpa, clamó: «He pecado contra el Señor». 2 Samuel 12 y 13. Su arrepentimiento fue genuino y escribió el Salmo 51, una de las oraciones más poderosas de contrición.
Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias de su pecado fueron devastadoras: la muerte de su hijo recién nacido, la violación de su hija Tamar por su propio hijo Amnón, el asesinato de Amnón por Absalón y la posterior rebelión de Absalón contra su padre. 2 Samuel 13-15. Sin embargo, Dios no retiró su gracia de David. Betsabé dio a luz a Salomón, quien sería uno de los reyes más sabios de Israel y antepasado de Jesús. Este relato nos muestra que el pecado tiene consecuencias, pero el arrepentimiento sincero siempre abre las puertas a la restauración. Antes de entrar en la tierra prometida, Israel sufrió una caída moral catastrófica en Baal Peor. Balaam, incapaz de maldecir a Israel, aconsejó a los moabitas que usaran la seducción para hacer pecar al pueblo. Números 31:16. Las mujeres moabitas atrajeron a los israelitas a sus rituales paganos, donde la idolatría se mezclaba con la inmoralidad sexual. Números 25:1-3. El juicio de Dios fue inmediato: una plaga mató a 24,000 personas. Sin embargo, la plaga cesó cuando Faíns, con un celo santo, ejecutó a un hombre israelita y a una mujer moabita que desafiaban abiertamente a Dios. Números 25:6-9. Este episodio nos enseña que cuando la idolatría y la inmoralidad se combinan, la destrucción es inevitable. Pero también nos recuerda que Dios honra a quienes defienden su santidad. Estos relatos no solo nos advierten sobre las consecuencias del pecado, sino que también nos muestran la profundidad de la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso. Jesús dijo: "El que a mí viene, no le echo fuera", Juan 6:37. Si deseas reconciliarte con Él, hoy es el día. Comenta amén si recibes este mensaje y comparte esta enseñanza para que más personas sean transformadas por la verdad de Dios.